Hola chicos, buenas tardes con todos. ¿Ya llamaste la lista, Paola? Doctor, buenas tardes. Sí, doctor, ya llamé listo. ¿Quiénes han faltado? Flores por San María del Pilar, doctor. Doctor presidente, Pau te escrito en el chat. Ay, ya. Doctor, sería Walpo Olivera José Manuel. Ya, Walpo Olivera, ¿no? Y Paco Bueno Gonzalo. No, eso presidente, creo que no me he escuchado. No escuché, ya está bien. El único doctor sería Walpo Olivera José Manuel. Okay. Lo que tienen faltas y tardanzas hay que reivindicarse, ¿ok? Los orales se van a ver muy afectados por esas faltas. Ok, vamos a iniciar con las preguntas del grupo panel a disposición. ¿Okay? Ya todos habrán revisado la exposición que nos compartió el grupo de Paula sobre artritis enteropática. Tal vez, bueno, para que estudien, repasen y luego complementen su lectura. El objetivo del tema es ver las manifestaciones articulares. ¿Okay? Han profundizado un poquito de más en lo que es la parte tal vez de enfermedad inflamatoria intestinal y las otras enfermedades y han dejado de lado un poco el compromiso articular. El objetivo es, esto de, por ejemplo, el enfermedad inflamatoria intestinal lo maneja el gastroenterólogo. Él lo hace. Nosotros no tenemos nada que ver en eso como reumatólogos. Sí tenemos conocimientos respecto a la enfermedad por el diagnóstico, porque muchos pacientes vienen con compromiso articular y después tenemos que buscar datos y, si de ser necesario, derivarlos a un gastro. Pero finalmente quien maneja todo eso es el gastro. Pero si hay un compromiso articular, lo manejamos nosotros junto con los gastroenterólogos. ¿Okay? Por eso es que cuando vimos al inicio lo que es el enfoque de las espondiloartritis, es un manejo integral, multidisciplinar. Entonces, cuando ustedes repasen, lean este tema, enfóquense más en el compromiso articular, cómo es el compromiso articular, en qué se presenta, en qué porcentaje, profundicen más esa parte. Es una recomendación para todos. Igual en los otros temas, de por sí no son muy frecuentes. Ok, chicos, ¿quiénes son del grupo panel? Vera Luz ahí, doctor, y Camacho Peña Carlos Alberto. Ok, iniciamos contigo, Carlos Alberto. Dos preguntas del grupo panel. Ya, la primera es preguntarles qué antígeno está más relacionado en los pacientes que van a presentar una artritis axial que va a estar asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Alguien del grupo? Yo, doctor, buenos días. Bueno, el antígeno que está más relacionado en esta artritis axial viene a ser el HLA-B27. Se encuentra más o menos en 50-75% de los pacientes que tienen esta artritis. Y más que todo va a estar, se va a ver en los pacientes que tienen esta artritis periférica, que es la de tipo 1, que es la oligoarticular. ¿No? A diferencia, por ejemplo, de la artritis de tipo 2, en acá ya también va a estar el HLA-B44. Ok, antes de que continuemos, Carlos Alberto, Paola, dime el orden en el que han expuesto los compañeros. Sí escuché las voces, pero no pude distinguir muy bien quién era, excepto el tuyo. A ver, ¿quién puso primero la enfermedad inflamatoria intestinal? Becerra Manotupa, doctor. Ok, Becerra Manotupa, Rayo. Después, la parte de Bruselas. Yo, doctor. Pusiste tú, ¿no? Sí, doctor. La parte de celiaquía y todo eso.
Guayatuma Quispehuanca Jordan, doctor. Y el último fue Taco Bueno Gonzalo. Ok, ahora sí, continuamos, Carlos Alberto. ¿Qué opinas al respecto de la respuesta? ¿O qué agregar, aumentar? No, doctor, sí, justamente en las últimas revisiones de genética y asociaciones con el complejo principal de histocompatibilidad menciona, ¿no?, que la fuerte asociación a lo que es que en el HLA-B27 estaba en un 56% de todos los pacientes, ha referido a lo que es la artritis axial. Y bueno, en la proporción, un 4% lo que era en la artritis. Pero sí estaba bien. ¿Cuáles son las manifestaciones oftalmológicas de los pacientes con neoplasia inflamatoria intestinal, Carlos Alberto? Que se compartan con las espondiloartritis y también que no se compartan. Hay una escleritis, doctor. Ya. En un 2 a 3%. También hay una uveitis. Ya. ¿Y es frecuente la escleritis en los pacientes con espondiloartritis en general? Sí, doctor. Habían 5 manifestaciones. Y lo otro es la uveitis, ¿no? Uveitis. Ok. Segunda pregunta. Ya. A ver. Mi pregunta. Con respecto a analizada ahí, ¿no?, síndrome de artritis dermatológica asociada al intestino. Si el paciente no me responde al tratamiento con metronidazol, ¿qué otro tratamiento le puedo dar al paciente? ¿Alguien del grupo expositor? Doctor, según el libro base, donde nos dice que en el síndrome de dermatosis artritis asociada al intestino, generalmente tenemos de saber esto, que eso se va a producir por el principal factor, ¿no?, patogénico, que va a ser el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no?, que se va a dar a nivel de la ciega del intestino. Según el libro, nos dice que el tratamiento se va a basar en la administración de antibióticos sistémicos, ¿no? Como las diapositivas lo puse, el metronidazol, la neomicina y la minociclina. Cualquiera de estos 3 antibióticos podría ser efectivo. Pero en otro artículo también leí que si el paciente tal vez no responde tanto al metronidazol o a los otros antibióticos ya mencionados anteriormente, podríamos darle ciprofloxacino y trimetoprima sulfametoxazol, o incluso combinarlo el metronidazol con trimetoprima y sulfametoxazol, ¿no? También se podía, leí que en algunos casos de algunos pacientes que ya tenían episodios recurrentes, el tratamiento antibiótico tal vez en ellos ya no funcionaba, se recurría a la cirugía, ¿no?, que vendría a ser la extirpación de la ciega del intestino, y pues ese sería el tratamiento, por decirlo así, el más eficaz en esos pacientes. Ok. ¿Qué opinas respecto a las escleritis y las espondiloartritis, Paola? ¿Es frecuente en las escleritis y en las espondiloartritis? Doctor, según el libro, se decía que no era tan frecuente en los pacientes, pero sí se podía dar en algunos. Ah, ok.
O sea, justamente, o sea, la escleritis no es una manifestación típica de la espondiloartritis. La uveitis sí, es muy frecuente y típico. La uveitis son dos cosas muy distintas. ¿Okay? En cambio, los pacientes con artritis o espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, en ese grupo de pacientes sí se diferencian del resto, en parte del resto de espondiloartritis, porque da uveitis, como todas las espondiloartritis, pero también pueden dar escleritis. Obviamente ambos en porcentajes pequeños. ¿Ok? Pero más o menos esa es la diferencia que tienen que hacer. Las uveitis de por sí son frecuentes en todas las espondiloartritis, en algunas la anterior, ¿no? Algunas son mucho más prevalentes que en otras, y el curso es distinto en cada una también. Lo que no es muy frecuente en el grupo de las espondiloartritis, o sea, cuando vimos artritis reactiva, cuando vimos espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, es la escleritis. Pero en Crohn y colitis ulcerativa asociada a espondiloartritis sí se puede ver en pequeños porcentajes escleritis. Y también se ve uveitis. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces hay pacientes que vienen con un ojo rojo y tienen, por ejemplo, uveitis. Nosotros sabemos más o menos qué enfermedad reumatológica descartar. Y si tienen escleritis, sabemos cuál. Una de las causas más frecuentes de escleritis es la artritis reumatoide y la vasculitis sistémica. ¿Ok? Entonces, más o menos eso también es una herramienta que nos dice qué buscar y a dónde buscar. Tengo otros pacientes que vienen derivados, ¿no? De oftalmo. Vienen, por ejemplo, paciente con uveitis anterior al descartar enfermedad reumatológica, o paciente con escleritis, o paciente con epiescleritis. Entonces, son manifestaciones que no solo tienen causas reumatológicas, sino también muchas otras. ¿Quién es el segundo expositor? Perdón, el segundo grupo del grupo panel. Doctor, yo soy la segunda integrante. ¿Tu apellido? Vera Luza, doctor. Ok, Vera. Dos preguntas al grupo expositor, Ranay. Ya, doctor, está bien. En la revisión he visto, por ejemplo, ya estaban hablando sobre lo que sería la enfermedad de Whipple y lo que sería la celiaquía. Entonces, mi duda es, ¿cómo podríamos diferenciar celiaquía con la enfermedad de Whipple? ¿Quién del grupo expositor? Presente, doctor, soy Jonah Oyoto. Principalmente, ¿no? Vamos a ver, como ya se vio en la exposición, jamás uno, la enfermedad de Whipple es una enfermedad muy rara, o sea, que se llegue a dar la enfermedad es un caso muy raro, pero ya que se conocen muchos casos que, bueno, que ya se conoce, ¿no? Que existe una infección en la persona, ¿no? Luego, sobre la celiaquía, tendría que ser una enfermedad infradiagnosticada, pero en este caso, ¿no? Lo primero que nos tendríamos que basar, ¿no? Para no ser tan lentos los diagnósticos sería principalmente en la serología, doctor, ya que, ¿no? En el caso, ¿no? de la enfermedad de Whipple vamos a ver mediante la inmunohistología, un material positivo al ácido periódico de Schiff, ¿no? Luego también una abundancia de los macrófagos de 68, doctor. Y en cambio, en lo que es la celiaquía, ¿no? Lo principal, ¿no? que vamos a encontrar es ¿se me escucha, doctor? Sí, te escuchamos, Jordan. Ya. Lo principal que vamos a encontrar va a ser, ¿no? la antitransglutaminasa tisular y el antiendometrio de inmunoglobulina A, ¿no? Aparte también de la característica típica, ¿no? de la enfermedad, que va a ser una biopsia de intestino delgado con una seriatrofia en las vellosidades, ¿no? que va a producir lo que es la mala absorción. Ok. ¿Qué opinas, Alexandra?
Sí, doctor, estoy de acuerdo. Y también algo que sería bueno acotar ahí es que en el caso, por ejemplo, de que estaríamos sospechando una enfermedad celíaca, pues nosotros al momento de lo que sería realizar una biopsia duodenal, pues en el caso de una enfermedad celíaca, saldría sin hallazgos patológicos significativos. Y que también, por ejemplo, aparte de que la atrofia de la vellosidad en este caso no va a ser solo exclusiva de la enfermedad celíaca, es que también tenemos que tomar en cuenta de que el diagnóstico diferencial en este caso sería muy importante, de que es cero negativo, ¿no? Eso nada más, doctor, quería contar. Ok. Alay, respecto a la celiaquía, de hecho, tanto el Whipple como celiaquía son planes que no tienen nada que ver con reumato. ¿Por qué los tocamos? Porque algunas veces pueden ser causas de artralgias o artritis. Entonces están dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Pero la celiaquía en particular, aparte de producir artritis, en raras ocasiones y más artralgias, puede también producir una enfermedad reumatológica muy frecuente y muy importante. ¿Sabes cuál es? Algo que todavía no hemos hecho, pero sí, vamos a hacer en clases posteriores. Alay. Doctor, si no me equivoco, he visto cierta asociación entre la enfermedad celíaca y la enfermedad de Sjögren, doctor. También sí, pero hay otro papel, la osteoporosis. La osteoporosis es muy frecuente en la celiaquía porque no hay buena absorción de vitamina D y no hay buena conversión. Hay deficiencia de vitamina D. Por ende, los pacientes hacen osteoporosis severa. Muchas veces hacen fracturas osteoporóticas. Ok. Segunda pregunta, Alay. Segunda pregunta al grupo. Ya, doctor. La segunda pregunta, en este caso, es en pacientes con VHC, ¿cuál es la frecuencia del daño en las articulaciones? ¿Alguien del grupo? Bien, doctor. Presente, soy Gonzalo Taco. Me gustaría responder esa pregunta. Bien, Claro. como dice, en esa parte del virus de la hepatitis C, más que todo se va a asociar a un 20% de los pacientes que presentan síntomas articulares. Entre los síntomas más frecuentes que podríamos encontrar en este caso podrían ser las mialgias, vasculitis, también glomerulonefritis y crioglobulemias, ¿no? Que va a estar mixtas y idiopáticas. Estas pueden ser, llegar al punto de ser muy graves y en porcentaje, o bueno, en fracciones, podríamos decirle que un tercio de los pacientes van a presentar lo que sería oligoartritis y los otros 2/3 que van a restar van a presentar lo que sería poliartritis, ¿no? Luego también es importante recalcar que el lupus eritematoso sistémico es un diagnóstico diferencial y el virus de la hepatitis C va a ser uno de los posibles desencadenantes de lo que sería el LES. Bueno, esa es la pregunta en sí, pero me gustaría contar también tanto en el virus de la hepatitis B, ya también en este caso puede presentarse también como una enfermedad crónica y va a añadirse a esto manifestaciones articulares que van a ser persistentes o al mismo tiempo pueden ser también remitentes, ¿no? Eso más que todo sería todo. Ok, chicos. A ver, bueno, ahora que veo esto, hay dos cosas pendientes. La idea era hoy día hacer el tema de enfermedad por microcristales, pero por lo que estoy viendo, falta uno, orales, y dos, la exposición. Entonces vamos a enfocarnos, voy a hacer las preguntas de los orales que corresponden para hoy. Después la exposición y la siguiente clase va a ser por la enfermedad de microcristales.
¿ok? Porque después de esta tenemos la otra clase que es la de fibromialgia y ya tocaría el examen. Usualmente el examen, hoy iba a ser microcristales, la siguiente iba a ser fibromialgia y la subsiguiente el examen. Hoy vamos a ver si la próxima va a ser microcristales y la siguiente va a ser subsiguiente va a ser fibromialgia, y vamos a coordinar si el examen va a ser una semana posterior o tal vez durante esa semana. ¿Ok? Ok, chicos. A ver, Paola, un número del 1 al 5. 2, doctor. No ven mi pantalla, ¿no? ¿O sí? No, doctor, no se ve. Ok. 2. Anel. Pinelo. Presente, doctor. Hola, Anel. Anel, dime, ¿cuáles son las enfermedades que corresponden al grupo de las espondiloartritis? Doctor, serían la espondilitis anquilosante, la indiferenciada, la artritis relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriásica y la reactiva. Ya, ok. ¿Cuáles son los tipos de artritis psoriásica? Doctor, serían las... no recuerdo bien, doctor, les iba a hacer artritis psoriásica. Ya. ¿Qué caracteriza a la artritis reactiva y a la que antes se llamaba artritis o síndrome de Reiter? Doctor, era el conjunto de los síntomas de artritis, uretritis y conjuntivitis. Iván. Iván Puma Jiménez. Bien, doctor. Hola, Iván. Iván, ¿cuáles son los tipos de artritis psoriásica? Los tipos, doctor. Sí. O las presentaciones clínicas. Ya, ya hay una artritis psoriáticas simétricas, oligoarticular, poliarticular, podría ser, doctor. Ya, sí, poliartritis simétrica. Múltiple. Ya. ¿Cómo es la artritis mutilans? ¿Por qué se caracteriza? ¿A qué se refiere? Ya, doctor. Es un tipo de manifestación clínica donde va a haber destrucción articular, ¿no? ¿De qué articulaciones principalmente? Es articulación de las metafalángicas distales. Va a haber deformación de dedos y acortamiento. Ok. No existen articulaciones metafalángicas. Está bien, sé a cuál te refieres. Esas articulaciones se llaman interfalángicas distales. ¿Sí? Son otras, las metacarpofalángicas son las grandes de la artritis. Mutilans es interfalángicas distales. Ok, Iván. Rosa Elizabeth. Presente, doctor. Rosa, dime 3 características radiológicas de los pacientes con espondilitis anquilosante. Rosa. Sí, doctor. Bueno, se va a caracterizar principalmente porque va a tener inflamación crónica. Va a haber rigidez progresiva y también puede involucrar caderas, hombros, articulaciones periféricas y va a haber entesis.
Dos características de la lumbalgia inflamatoria. Doctor, que va a ser matutina y Ya. que mejora con el ejercicio. Ok, con la actividad. Ok. Yesenia. Buenos días, doctor presente. Hola, Yesenia. Dame tres características de la lumbalgia mecánica. Doctor, disculpe. Yesenia. Sí, doctor. Ya. Se genera más en la parte lumbar y aparte va a aumentar el movimiento. Y este va aparte a empeorar con el ejercicio. Tiene un inicio brusco. Digo, agudo. Dame tres características radiológicas de la espondilitis anquilosante. Ya, es en caña de bambú. Ya, ¿cuál es la caña de bambú? Ajá. Tiene una cuadratura vertebral y sin desmofitos. Ya. ¿Qué son los sindesmofitos? ¿Cómo se producen? ¿Por qué se producen? Con tus palabras. A ver. Ya están. Son por las enfermedades inflamatorias intestinales, doctor, debido a las osificaciones que va a haber de las fibras externas de los anillos fibrosos intervertebrales, del esfínter vital. Ya, ok. ¿Y por qué se produce eso? Hay sindesmofito. ¿Es calcificación de qué? ¿De una entesis? Doctor, ¿Qué es una entesis? entesis. Son zonas de inserciones de los tendones o también de los ligamentos de la cápsula articular del hueso. Ok. Wilmore. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, Wilmore. ¿Cuál es el sitio más frecuente de entesitis en los pacientes con espondilitis anquilosante o espondiloartritis? Tendón de Aquiles, doctor. Ya. ¿Qué otras entesitis existen? ¿O qué otras entesis? Además del tendón de Aquiles, podríamos encontrar bueno, probablemente podríamos encontrar entesitis en cualquier inserción de ligamentos, doctor. Pero más común es en el tendón de Aquiles. Ya, ok. ¿Cuál es la presentación típica de los pacientes con artritis psoriásica respecto a psoriasis y a artritis? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va antes? ¿Cuál va después? Por lo general. Ya, doctor. Bueno, primero aparece la enfermedad psoriásica. Normalmente placas, tienen las diferentes características hematológicas de la psoriasis, las placas típicas de la psoriasis. Y luego, en un porcentaje pequeño de pacientes, entre el 15 y 20%, si no me equivoco, aparecen los síntomas articulares. Y normalmente las articulaciones, la afectación articular puede ser a nivel sistémico, como en los subtipos, puede ser sistémico, con afectación de varias articulaciones, asimétrico, con afectación de los núcleos inferiores, principalmente tobillo, rodilla, por ejemplo. Ya. Y además de eso también se puede mostrar otro tipo de afectaciones, como la afectación lechovial o afectaciones periféricas. Ok. Kevin, André. Sí, doctor. Mira, Kevin, tengo un paciente que tiene una enfermedad, una colitis ulcerativa y viene con aumento de volumen de rodilla derecha, derivado de gastroenterología.
¿Cuál es el siguiente paso a realizar? ¿Qué tratamiento le das? ¿Qué haces con el paciente? ¿Qué le indicas? En primer lugar, bueno, la primera prueba que realizaría sería determinar si tiene marcadores de enfermedad o si hay tal vez alguna posibilidad para antígenos depositarios de 27. Así podría determinar si estoy frente a algún compromiso articular con una inflamatoria, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, o si estoy frente a una enfermedad de Wilson. Ya, ¿no? El paciente ya tiene colitis ulcerativa, ya tiene diagnóstico. Lo derivan porque le duele la rodilla y se le ha hinchado. ¿Qué haces con el paciente? Iniciaría, rodilla hinchada, primero tendría que hacer un análisis de líquidos sinoviales para analizar pues, la composición de líquidos sinovial y para sus padecimientos iniciar corticoterapia o infiltraciones en una articulación o iniciar circulación tal vez con ellos. Ok. Parte sí, parte no. Obviamente lo primero que se hace es estudio de líquidos sinoviales, ¿no? Para descartar que no es una artritis séptica. Y si es que es una sola articulación, el tratamiento de la lesión es infiltrar con corticoides si es secundario a la colitis ulcerativa. No necesitas de darle ningún tratamiento adicional. Ya los tratamientos inmunosupresores son ya si el paciente tiene en reiteradas ocasiones el compromiso articular o cuando es oligoartritis. Eso también lo dijeron en la exposición. Con un paciente que tiene una lumbalgia inflamatoria, generalmente apenas se presenta, Kevin. Para control inflamatorio, ¿cuál es la presentación de la lumbalgia? Para que sea una lumbalgia inflamatoria, el paciente tiene que ser menor de 40 años. Ok, por lo general. Entonces, tengo una paciente de 40 años que tiene lumbalgia ya hace 7 meses, tiene puntos sacroiliacos positivos, le tomo una radiografía y está normal. ¿Qué tengo que hacer? Una radiografía de sacroiliacas, está normal. ¿Qué le pido? No, doctora, no sabría decir. Otro examen imaginológico. Por ejemplo, resonancia, tal vez. Okay. Andrea Solís. Presente. Hola Andrea, ¿qué le pido? Doctor, ¿me escucha? Sí, te Presente. escuchamos. Sí, te escuchamos, Andrea. ¿Qué examen le pides a ese paciente? A esa paciente. Le pediría, a ver, se le pide otros exámenes como resonancia magnética, doctor. Ya, sí, efectivamente es resonancia magnética. ¿Okay? Resonancia magnética de sacroiliaca, se puede ser T1 y T2. ¿Y eso para buscar qué? ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿O cómo se denomina? Si va a haber inflamación, la radiografía normal y en la resonancia encuentro que tiene una sacroilitis. Claro, tiene una sacroilitis porque hay edema. ¿Cómo se llama toda esa enfermedad? Ok. Andrea, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes con celiaquía? El tratamiento, doctor, sería, a ver, Ok.
Ya el tratamiento sería, doctor, para estos pacientes específicamente sería con la peramida. Ya, ok. Andrea, dame un número del 1 al 5. 3. Ok. 1, 2, 3. Bueno, ya tienen muchas participaciones. Milagros, Laurel. Dame un número. 1 o 5. Escoge. Milagros, Laurel, Pedraza. Está Milagros. Bueno, si está no lo escuchamos. Paola. Doctor. No, Milagros. 1 o 5. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Doctor. Sí, 1 o 5. Milagros. Escoge. 1, doctor. Doctor. 1. Okay. Sí. Ardile, Jonathan. Doctor, ¿me escucha? Sí, Jonathan, te escuchamos. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca o la celiaquía? Sería evitar alimentos que contengan gluten. Claro, lo más importante es eso. Cero gluten, ese es el tratamiento, es lo más importante. ¿Cuál es la manifestación articular más frecuente de la celiaquía, Jonathan? Doctor, disculpa, no lo escucho muy bien. ¿Cuál es la manifestación articular más frecuente de la celiaquía? Para eso no recuerdo. Okay. Raimi. Sí, doctor. La manifestación articular más frecuente de celiaquía Sería a nivel lumbar, dolor de espalda. ¿Y cuando es periférico? A nivel de rodillas y los tobillos. Ok. Oligo articular. Sí. Oligo articular, doctor. Sí. ¿Cuál es más frecuente, la presentación más frecuente o el polimorfismo? No, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el polimorfismo genético más asociado a las espondiloartritis, Raimi? La espondiloartritis es el HLA B27. Ok. ¿Y cuál es la diferencia de este HLA-B27 en el Perú o en este lado del hemisferio? ¿Qué es menos frecuente? Ok, perfecto. Es menos frecuente. Ok. Frinet. Presente, doctor. Hola, Frinet. ¿Cuál es el criterio de entrada en los pacientes con espondiloartritis axial? Cuando yo digo a este paciente voy a estudiarle una espondiloartritis axial. La lumbalgia, doctor, era uno de los criterios. También Ya, dolor de espalda. ¿está bien? Dolor de espalda, también, ya, pero ¿qué característica tiene que tener? Solo es uno, solo hay uno que lo dice, a este paciente tengo que buscarle, es el dolor de espalda, pero tiene que tener dos características. Es un dolor que no cesa al descanso, pero sí No. cesa al ejercicio físico, es matutino. Eso es característica de la lumbalgia inflamatoria. O sea, obviamente eso es en la práctica clínica, sí, ustedes tienen que saber bien diferenciar lo que es
lumbalgia inflamatoria de mecánica, porque así empieza todo, ¿ok? Pero la guía que dice cuando yo voy a estudiar a un paciente con espondiloartritis axial y o periférica, ¿se acuerdan que les dije de una clasificación, la académica, los 5 tipos? Sí, pero hay una distinta clasificación donde lo clasifican en una axial y en una periférica. Y para la axial había una característica. Está bien, dolor de espalda baja, pero tiene 2 características. Uno, edad y otro tiempo. Ya te ayudo. ¿Cuál es la edad? Doctor, eso le iba a decir. Es menor de 45 años y Ya. tiene que ser el dolor de más de 3 meses. Eso es suficiente. No, ahí no importa la rigidez, nada. ¿Okay? Todo paciente con dolor de espalda baja, menos de 40 años, con más de 3 meses de dolor, es criterio de entrada para empezar a buscar una espondiloartritis. O sea, ahí recién le pregunto, ¿no? A ver cuáles son las características, si es inflamatoria, no es inflamatoria, y todo lo demás. Y ahí también le debo pedir 2 exámenes, que es la resonancia magnética o el HLA-B27. ¿Ok? Eso no hay que confundir. Bueno, sí has estado hablando de la lumbalgia inflamatoria, así que complétame todos los criterios de la lumbalgia inflamatoria. Ahora sí. Crine. Doctor, disculpe, ¿sigo? Sí. Ahora sí te estoy preguntando las características de la lumbalgia inflamatoria. Ya. Eran bueno, como le mencionaba, el dolor que se presenta el paciente tipo es de joven, de 20 a 40 años, es más en varones, es un dolor que no cede al descanso, más bien cesa cuando la persona está en actividad. Me parece que es por las noches que da ese dolor. ¿Qué más? También mejora con AINES o naproxeno. Ya, responde bien el frente inflamatorio. ¿Qué más? ¿Te falta uno? Y no tiene una dificultad en el movimiento. No. Ok. Carlos Alberto, ¿qué característica de todas las que nos mencionó tiene le falta una lumbalgia inflamatoria? A ver, doctor. 2 días le he escuchado, me he entrecortado. Ya, Y le vuelvo entonces, a decir. dime, repíteme. Ya, este predominio nocturno y matutino Ya, mejora con la actividad, ya, empeora con el reposo. ya, Hay una rigidez matutina mayor a 30 minutos. ya. Responde muy bien a los antiinflamatorios. Ok. ¿Qué más? Bueno, la edad menor a 40 años y dolor lumbar mayor a 3 meses. Ya, ok. Faltaba la rigidez, ¿no? Lo que lo hizo, ¿no? Siempre tienen rigidez matutina, pues, muchas veces de 2-3 horas de duración de casi todo el cuerpo. Okay. ¿Cuáles son las manifestaciones periféricas de las espondiloartritis, Carlos Alberto? A ver, una, la uveitis, Ya. ojo doloroso. Ok. ¿Qué tipo de uveitis frecuentemente? ¿Perdón? ¿Qué tipo de uveitis? Anterior. Anterior. ¿Ya? ¿Otra? ¿Qué más? Puede haber enfermedad inflamatoria intestinal. Ya, perfecto, sí. Psoriasis, la lesión inflamativa. Ya. ¿Qué más? También puede haber compromisos articulares periféricos. Ok. Yuri, Sandro. ¿Qué más? Sí, doctor. Hola, Yuri. A todo lo que nos mencionó Carlos. ¿Qué más? Hay 2 más. La artritis, doctor.
Ya, la dactilitis, muy bien. Y Una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. no, ya nos indicó esto Carlos Alberto. Entesitis, sacroilitis. Entesitis. Ok, periférico. Periférico, entesitis, dactilitis. Ok. ¿Qué enfermedades te puede producir aparte de Esmeralda? ¿Qué enfermedades aparte de las espondiloartritis te pueden producir dactilitis? ¿Por qué es la dactilitis? Iniciamos por Esmeralda. Presente, doctor. Va a ser un dedo como quien dice, un dedo en salchicha. Bueno, básicamente va a ser la inflamación de este dedo en el cual hay que buscar adecuadamente. Ya, está bien. ¿Y por qué se le dedo en salchicha? Tu respuesta es válida, pero solo para que recuerden los demás. ¿A qué se debe el dedo en salchicha? Es una sinovitis con artritis debido a la inflamación de la articulación. Ya, perfecto. ¿Y qué más? Sinovitis, artritis es básicamente lo mismo. ¿Y qué más se inflama? Son como pequeños órganos en tesal. Las entesis también. Y los tendones. O sea, es una inflamación de los tendones. Tenosinovitis con entesitis. Por eso se llama dedo en salchicha. Ok. ¿Y qué enfermedades más se pueden producir dactilitis, Esmeralda? Doctor, ¿puede ser la enfermedad de Crohn también? Ya, pero eso me refiero con espondiloartritis en general. Puede ser. Todas las espondiloartritis pueden producir dactilitis. Puede ser una sarcoidosis o una tuberculosis también. Ya, perfecto, está muy bien. Ok, sí. Estrella. Doctor. Estrella, ¿qué otra enfermedad te puede producir dactilitis? Aparte de lo que mencionó Esmeralda. El VIH, doctor, podría ser. El VIH, sí, también. ¿Cuáles son las manifestaciones en el lecho mundial de los pacientes con psoriasis, Estrella? Doctor, hay una... con psoriasis me indica, ¿no? Sí. Puede haber desprendimiento de lo que vendría a ser la... o de debilidad de la uña, doctor. Ya, con tus palabras simples, si yo tengo un paciente y digo que, uy, este paciente parece que tiene artritis psoriásica, voy a buscar psoriasis en todos lados. Sabemos que en los codos, rodillas, es donde más se presenta, son las extensoras, placas erítemas o descamativas, ¿sí? Y le digo, Estrella, búscale las manos, examina las manos, ¿qué buscas? Con tus palabras simples, ¿qué buscarías en las manos, en los dedos? ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la artritis psoriásica? Tratamiento de la artritis, doctor, sería... Artritis psoriásica. ¿Sería corticoides, doctor? No tanto. El tratamiento de elección de los pacientes con espondilitis anquilosante. Ok. Y si no responde bien a los AINES, ¿qué se da? Si no responde, se le puede dar los DMARD, que vendría a ser la sulfasalacina o el metotrexate. Ya, si tiene compromiso axial, le sirve el metotrexate, si solo tiene compromiso a nivel de la columna, o sea, sacroilitis.
En ese caso le podríamos dar unos medicamentos que vendrían a ser los anti-TNF. Ok, terapia biológica, ¿no es cierto? Terapia biológica. Pero si no, sulfasalacina. En cambio, el metotrexate no. El metotrexate es solo cuando es compromiso periférico. Diana, ¿cuál es el tratamiento de elección de las artritis psoriásicas? Doctor, en caso de la artritis psoriásica serían los que son del grupo Farme, que es carbometotexato, la ciclosporina. Exacto. No son corticoides. Los corticoides se deben evitar usarlos en artritis psoriásica. El tratamiento de elección es el metotrexato. ¿Ok? Metotrexato. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué manifestaciones buscas en los dedos de las manos o los pies, Diana? Ya sea de manera semiológica o con tus palabras, con tus propias palabras. ¿Qué buscas? Buscaría, eso sería, en las manos sería lo que sería la detección de inflamación, como los dedos hinchados, como dijeron, los dedos en forma de salchicha. También buscaría si hay compromiso con si hay inflamación en cuanto a los tendones o ligamentos, estaríamos hablando de una entesitis. Y si hay también una espondiloartritis que estaría afectando, o si habría una especie de artritis periférica, estaría en compromisiones. Ok. Siendo más específicos, en las uñas de los dedos. En las uñas. Muy regular. ¿Quién expuso artritis psoriásica? ¿Quién expuso artritis psoriásica? Hasta aquí. Ya, bueno. Lo que se ve en las uñas son las lesiones que se llaman onicodistrofia y las lesiones, bueno, se parecen a como si uno le hubiera puesto los dedos en aceite quemado. ¿Ok? Eso es típico de la psoriasis ungueal. ¿Por qué es importante eso? Porque hay muchos pacientes que pueden venir supuestamente con una artritis reumatoide seronegativa, pero tú los examinas y parecen una artritis psoriásica, por el compromiso de sus articulaciones, tienen BCG-PCR bien elevados, tienen factor reumatoide negativos. Tú dices, lo ves y dices, esa es una artritis psoriásica. Le buscas en la piel psoriasis, en todo lado, psoriasis, cuero cabelludo, y no encuentras. Y la única manifestación de la psoriasis que puedes tener es a nivel de las uñas. ¿Ok? Y muchos de esos pacientes incluso se confunden con una onicomicosis, con hongos de las uñas y reciben tratamiento. Y lo típico es, ¿y desde cuándo tienes estas lesiones en la uña? Doctor, esto ya lo tengo ya hace 2, 3 años. ¿Y ha sido el dermatólogo? Sí, he ido al dermatólogo y me da crema, me da todo, pero no mejora con nada. Uno tiene que parar las orejas. No vaya a ser que en verdad no sea una onicomicosis, sino una psoriasis ungueal. Eso lo habrán visto seguramente, lo estarán viendo, lo van a ver en dermatología. Pero ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque como la artritis psoriásica lamentablemente no tiene un examen inmunológico que nos define el diagnóstico definitivo, o sea, que nos diga es artritis psoriásica, es clínico. Entonces es importante saber si el paciente tiene o no psoriasis, y ahí viene el problema. Nosotros no somos los expertos en determinar si un paciente tiene psoriasis, ¿no? Los dermatólogos sí, pero al menos tenemos que tener los conocimientos básicos de qué buscar, en dónde buscar, porque si yo tengo un paciente y le encuentro una psoriasis ungueal, ya cumple mis criterios, es una artritis psoriásica. ¿Ok? Ok, chicos, mientras va el grupo expositor, ¿quiénes se exponen hoy? Supongo que es líquido sinovial, estudio de líquido sinovial. Carlos Alberto, ¿no? Y Aray, que fueron del grupo panel. Vayan poniendo sus diapositivas y mientras tanto, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a todo lo que hemos estado viendo hasta aquí, respecto a las espondiloartritis?
¿Todo quedó claro? Dime, querido. Con respecto a la líquido sinovial, en caso de claro, el líquido sinovial será con mayor al 75% de polimorfos nucleares en el caso de líquido sinovial. Antes, alguien nos está compartiendo muy generosamente sus chats. Ok. Pregunta nuevamente, Kevin, no te entendí muy bien. Con respecto al estudio del líquido sinovial, en el caso de las polinotropatías, si se hace un estudio del líquido sinovial, la cantidad de polimorfos nucleares estará aumentada, supongo, y será mayor al 75%. Exacto. Más que, bueno, sí es importante determinar si hay polimorfos nucleares o mononucleares, pero es más importante que, lo que siempre les digo, ¿qué es lo más importante? ¿Kevin? La celularidad, en caso de celularidad. Ok, entonces el líquido de las espondiloartritis va a ser un líquido inflamatorio. Casi siempre va a tener más de 2.000, 3.000 células, hasta 20.000, tal vez un poco más. Por lo general, entre 10.000 y 15.000 células por milímetro cúbico. Y al ser inflamatorio, sí, usualmente va a tener más polimorfos nucleares. Pero eso no lo va a diferenciar porque todos los líquidos inflamatorios, incluso las sépticas, tienen más polimorfos nucleares. ¿Ok? Y es más importante saber la celularidad. Con eso yo digo es inflamatorio y con eso, dependiendo del sexo, la edad y la presentación clínica, yo puedo determinar real espondiloartritis. El examen del líquido sinovial en la espondiloartritis no va a ser definitorio. Me va a ayudar bastante, pero no definitorio. Pero sí hay una característica peculiar que no está escrito en ningún libro, pero sí se transmite de generación en generación por todos los maestros de la reumatología. Y es que el líquido sinovial en los pacientes con espondiloartritis, principalmente espondilitis anquilosante, tiene un color peculiar, es un amarillo patito. Justo ese amarillo más o menos que aparece en las diapositivas que están compartiendo donde dice medicina humana, ese amarillo. El líquido sinovial no es así, el líquido sinovial cuando es turbio es medio oscuro y cuando es normal es amarillo paja, amarillo claro. Pero ese amarillo patito fuerte es típico de las espondiloartritis. ¿Ok? Ok, chicos, entonces pueden iniciar Carlos Alberto y Aday. Máximo 15 minutos, estamos terminando máximo 1:30. Esto es algo concreto, como ya han estado viendo en la parte. Bueno, con mucho de la rotación ya hemos visto esta parte. Entonces aquí vamos a complementar esto para luego ver lo que es gota y artritis séptica posteriormente. Ok, chicos, pueden iniciar. Listo, doctor. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Ahora vamos a tocar lo que es el estudio del líquido sinovial. Siguiente, por favor. Entonces, lo que nos va a proporcionar el análisis del líquido sinovial pues, es una gran información diagnóstica importante en algunos contextos clínicos específicos y va a ser muy útil para poder abordar diversas cuestiones, ¿no? De tratamiento, de qué enfermedad estamos enfrentando. En condiciones normales, tenemos un pequeño volumen de líquido sinovial en todas las articulaciones, ¿no? Que van a formar como un medio de conexión, una interfaz, ¿no? Fina entre las superficies del cartílago articular y nos va a proporcionar un movimiento libre de fricción entre estas superficies. Entonces, en articulaciones grandes, como por ejemplo la rodilla, estimamos que el volumen de líquido sinovial es inferior a los 5 mililitros. Ahora que también hay otras cuestiones, ¿no? Como la presión intraarticular y todo eso. En cuanto a la composición, decimos que este líquido sinovial es un ultrafiltrado de plasma, ¿no? Al que se van a añadir proteínas y proteoglicano, que van a ser precedentes de los sinoviocitos similares a fibroblastos, ¿no? Entonces, hay una gran mayoría de solutos, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el lactato, la urea, la creatinina, la glucosa, que van a difundir libremente a través de este endotelio penetrado de la membrana sinovial, ¿no? Y que normalmente van a estar presentes en concentraciones comparables con lo del plasma. Entonces, un poquito atrás. Entonces, mencionamos acá el hialuronano o el ácido hialurónico, que
es el proteoglicano principal sintetizado y le da a lo que es el líquido sinovial, pues esa viscosidad característica. Y aparte también mencionamos a una glicoproteína que es la lubricina, ¿no? Que tiene la capacidad lubricante, ¿no? Es decir, que le atribuye la capacidad lubricante. Siguiente. Si hablamos de acumulación de derrames sinoviales, entonces este líquido sinovial y su contenido se eliminan a través de los vasos linfáticos sinoviales por un proceso facilitado por el movimiento de la acumulación. Esto es lo normal. Entonces, el exceso de líquido puede acumularse en cualquier articulación y artrodial como un resultado de muchos procesos. Puede haber procesos inflamatorios, procesos sépticos. Además, también puede producirse una hemartrosis, ¿no? Si nos vamos al mecanismo más importante que va a contribuir a la acumulación de estos derrames articulares, es el aumento de la permeabilidad microvascular sinovial, ¿no? Entonces, esta permeabilidad lo que nos va a generar es un aumento del flujo de las proteínas plasmáticas, en particular de las proteínas más grandes, que pues esta a su vez lo que va a llevar a cabo es aumentar la presión osmótica y contribuye pues a que haya un derrame, ¿no? Que se ve así clínicamente. Siguiente, por favor. Bueno, para estudiar, antes tenemos que sacar una muestra de líquido sinovial. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la artrocentesis. Entonces, hay una gran mayoría de articulaciones periféricas que son fácilmente accesibles, pero en otras no, como por ejemplo la cadera, ¿no? Porque tiene una localización más profunda. Entonces, para esto podemos requerir una técnica de imagen, una radioscopía, una ecografía, ¿no? Entonces, una vez que nosotros obtenemos esta muestra de líquido sinovial, es importante analizar las muestras lo más antes posible. ¿Para qué? Para poder evitar resultados falsos. Lo mejor es realizar primero el recuento de leucocitos y el recuento diferencial en muestras frescas. En el caso de que no podamos analizar enseguida, va a ser necesario almacenarlo en corto plazo. Se debe mantener a una temperatura de 4 grados Celsius y también es preferible añadirle una solución de lo que es el EDTA, el ácido etildiamino tetracético, ¿no? Y esto con el objetivo de prevenir lo que es la coagulación. Y importante, debe evitarse retrasar el análisis más de 48. Siguiente, por favor. En el examen macroscópico, entonces, bueno, acá tenemos un pequeño esquema de cómo se aborda, ¿no? El análisis de líquido sinovial, los leucocitos, la tinción-gram para ver cultivo de bacterias, también la microscopía de leucodalizar, ¿no? Después, poco a poco de esto vamos a ir hablando. Siguiente, por favor. Entonces, en el examen macroscópico, el médico ya puede tener una primera impresión de lo que es la naturaleza del líquido sinovial, ¿no? Por ejemplo, al momento del aspirado, la jeringa se puede dar cuenta de la viscosidad, que puede ser evidente en algunos casos, ¿no? Entonces, como ya lo he dicho, el líquido sinovial normal es muy viscoso debido al alto contenido del hialuronano. También otra cosa es la apariencia del color, ¿no? El macroscópico. Por ejemplo, si nos referimos a un líquido purulento, neofluorido, es completamente opaco, porque esta va a contener un número muy elevado de leucocitos, ¿no? Podríamos estar hablando de una artritis de un líquido sinovial, grupo 3, ahí está un cuadrito séptico, ¿no? Proceso séptico. Ahora, el normal es de una apariencia transparente, el color es medio amarillento, ¿no? Pero vemos que tenemos 4 grupos. Uno que está dentro de los mecánicos, otro que es inflamatorio, otro que es séptico y el otro que es hemorrágico. Cada uno con las características que podemos ver ahí. En la imagen B, por ejemplo, vemos un líquido inflamatorio, en la imagen C, un líquido hemorrágico, y en el D, que es neopaco, el líquido séptico. Siguiente. Entonces, después del examen macroscópico, que ya se puede ver, hay que hacer recuento de leucocitos, ¿no? Estos nos van a proporcionar una información diagnóstica importante con respecto a la causa de por qué se derrame sinovial. Entonces, esto ya tiene un proceso
un análisis rápido, tuvo heparitizado, etcétera, etcétera. Y lo que nos importa acá es esto, la cantidad de leucocitos. En un líquido sinovial normal contiene menor a 180 células nucleadas por milímetro cúbico, ¿no? Ahí menciona menor a 200, algunas dicen 180, ¿no? La mayoría de las cuales pues, se van a originar como células del revestimiento sinovial que van a estar descamadas. Entonces, de acuerdo a esta cantidad, vamos a poder clasificarlo. Por ejemplo, el recuento de leucocitos que está menor a 2000 células por milímetro cúbico, lo vamos a clasificar como uno inflamatorio. Pero si hablamos entre 2000 a 50.000 células por milímetro cúbico, un líquido sinovial inflamatorio. Y de un séptico mayor a 50.000 células por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, todas estas definiciones nos van a ayudar a direccionar para realizar los diagnósticos. Entonces, hay algunas causas frecuentes de un líquido sinovial no inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Que son los trastornos mecánicos de la articulación, también la artrosis. Claro que hay varios. Si hablamos del otro extremo, si nos referimos a un conteo mayor a 50.000, entre 50.000 a 300.000 células, ya estamos en el rango séptico. Esto se asocia con más frecuencia a una artritis séptica, ¿no? Y lo que debe hacer es impulsar pues, al médico a tratar al paciente de forma provisional, como si ya se hubiera hecho un diagnóstico, hasta que recién puede excluirse con un grado alto de certeza, ¿no? Entonces le dan antibiótico-terapia. Siguiente, por favor. Entonces, la citología del líquido sinovial, la descripción de todas estas células es importante para el diagnóstico, ¿no? Los leucocitos del líquido sinovial lo vamos a poder describir de mejor manera mediante una tinción, que es la tinción de Wright, ¿no? Que es la que más se utiliza. Después ya pueden evaluarse pues, el fenotipo y la morfología de los leucocitos, ¿no? Utilizando ya por histología, a nivel celular le ponemos inmersión o el microscopio, ¿no? Entonces, si hablamos de un líquido sinovial en el rango séptico, o sea, que contiene más de 50.000 células por milímetro cúbico, casi siempre se va a asociar a una alta preponderancia de leucocitos polimorfonucleares. Hablamos de a menudo mayor al 90%. También podemos encontrar monocitos. Los linfocitos van a predominar en el líquido sinovial de pacientes con una artritis vírica, por lupus eritematoso y otros trastornos del tejido conjuntivo. Ahora, siguiente, por favor. También tenemos a pacientes con artritis reumatoide activa, ¿no? Artritis psoriásica y algunos ataques agudos de artritis inducida por vegetales. Lo que vamos a encontrar también es una preponderancia de leucocitos polimorfonucleares. Y ahora, otra cosa interesante que también encontré es la presencia de un gran número de ragocitos. ¿Quiénes son estos ragocitos? Nada más son granulocitos que han fagocitado inmunocomplejos. ¿Y esto por qué? Porque lo asocian en mayor cantidad a lo que es la artritis reumatoide activa. Y pues también nos puede indicar un pronóstico desfavorable en caso de esta enfermedad. Siguiente. Entonces, acá tenemos un cuadrito donde, de acuerdo a las enfermedades, vemos cada característica. Normal, el aspecto es transparente, tiene una alta viscosidad, menor a 200 células por milímetro cúbico, y polimorfonucleares es bajo, ¿no? Menor al 10%, no va a haber cristales, y el cultivo obviamente va a ser negativo. Igual para la artrosis, la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la afectiva, gota, pseudogota, la artritis bacteriana. El único donde vamos a encontrar el cultivo positivo, es la artritis bacteriana, ¿no? Es el cultivo positivo. Y en donde vamos a encontrar cristales es
en la artrosis, en la gota y en la pseudogota. Siguiente. Continuando con la exposición, sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, continuando con la exposición, pasamos al análisis de prótesis fresco mediante microscopía de luz polarizada. Este de la búsqueda de cristales, utilizando este tipo de método que es la microscopía de luz polarizada, va a ser muy útil para el diagnóstico de monoartritis o oligoartritis agudas. En este caso, por ejemplo, una confirmación de ausencia de cristales patógenos en lo que sería el líquido sinovial, pues aumentaría la probabilidad de que se trate de una artritis séptica. Ahora, aquí también es importante que los cristales que van a estar presentes dentro de la muestra van a hacer girar la luz de forma que van a aparecer como objetos brillantes en lo que sería fondos oscuros. Ahora, aquí es muy importante de que van a existir desechos refringentes que van a estar presentes dentro de la muestra, pero no podemos confundirlos con cristales. Ahora, para este método de microscopía de luz polarizada, ¿qué es lo que se necesita? Pues necesito un microscopio de luz polarizada funcional y de preferencia un examinador con experiencia, ya que en este tipo de casos pues va a dificultar un poco la identificación en el caso de los cristales de pirofosfato de calcio, que son muy difíciles de detectar. Ahora, este procedimiento, principalmente al inicio hay que asegurarnos de que todo esté fuera libre de polvo y después de a la mano derecha van a ver la imagen de un microscopio de luz polarizada. En este caso se va a insertar el compensador rojo de primer orden debajo del filtro superior, el cual va a bloquear la luz verde. Ahora, el material birefringente, que en este caso va a ser nuestra muestra, pues es de color amarillo o azul brillante en un campo rojo. Ahora van a existir estos cristales que se van a girar en relación con el eje del compensador y en este caso vamos a ver un cambio de luz que se va a producir, por ejemplo, de amarillo a azul o viceversa. Ahora se dicen de que los cristales amarillos, cuando se orientan paralelos al eje del compensador, van a ser refringentes tanto negativo y los azules en este caso van a ser refringentes positivos. Ahora esto nos va a facilitar la identificación de cristales en el líquido sinovial y combinando este método de microscopía de luz polarizada con la morfología y la birefringencia, pues nos va a servir para identificar los cristales. ¿Y qué cristales podemos hallar cuando nosotros apliquemos este tipo de métodos? El primero va a ser cristales de urato monosódico, MCU, el cual, como vamos a verlos en la imagen del lado izquierdo, en este caso vamos a ver de que estos son los más fáciles de poder identificar y van a presentar de que la carga de cristales en este caso va a ser elevada durante los ataques agudos de gota, ¿no? Y vamos a verlos como está en la imagen A, que estos van a tener forma de aguja como birefringencia intensa negativa. Y ven ahí en la imagen A como que agujas pequeñas, delgadas, ¿no? De color medio verde más o menos. El segundo que vamos a ver van a ser los cristales de pirofosfato de calcio de hidrato, CPPD. Estos los vamos a apreciar en los ataques de pseudogota. En este caso, la carga de cristales que vamos a tener en un CPPD va a ser baja y van a ser débilmente refrigerantes. Como podemos ver en la imagen B, en este caso van a ser objetos mucho más pequeños, de forma rhomboide, con birefringencia débil positivamente. Ahora, otras que vamos a encontrar también van a ser los cristales de urato en líquido sinovial. Estos vamos a verlos presentes en ataques de gota. En este caso, la carga de cristales pues, se va a reducir a medida que el ataque inflamatorio agudo disminuya. Y también vamos a encontrar lo que serían los depósitos de hidroxiapatita de fosfato cálcico, como podemos apreciar en la imagen del lado derecho. Este
vamos a hallarlo dentro de las articulaciones y en las localizaciones periarticulares, como por ejemplo alrededor de la zona del hombro. Y si los hallamos, en este caso estaríamos sospechando de una artrosis. Ahora, hay también un síndrome así característico, que es que estos cristales están relacionados con el síndrome de hombro de Milwaukee, el cual este es un síndrome bastante destructivo y que podemos detectar en este caso cristales no birrefringentes, el cual va a ser un poco complicado identificarlos con la microscopía de luz polarizada porque no se va a poder. Ahora, también vamos a encontrar acá lo que serían los cristales de colesterol. En este caso vamos a verlo como estructuras planas en forma de placa con esquinas muescas, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Apreciamos que en las esquinas son medias ovaladas y que estas van a ser imágenes planas, ¿no? Estas van a ser estructuras muy birrefringentes, tanto negativa como positivamente. Ahora también vamos a encontrar lo que serían los cristales de lípidos o los que vamos a denominar también cruces de Malta. Esos cristales van a estar presentes en lo que sería en ciertas patologías y no dejando de lado, pues vamos a ver los cristales de corticosteroides, que estos van a ser muy birrefringentes y van a parecerse bastante a lo que serían los cristales de urato. Y para finalizar, pues la detección de microorganismos mediante detección de Gram, el cultivo y la reacción en cadena de polimerasa del líquido sinovial. En resumen, la atención Gram vamos a aplicarla nosotros para que en su mayoría podamos identificar a microorganismos. Y esta técnica pues va a identificar cerca del 50% de los microorganismos en un caso de artritis séptica. Esta va a ser va a tener mayor sensibilidad con microorganismos Gram positivos. Y bueno, en este caso lo que sería es importante saber de que la prueba para el diagnóstico de artritis séptica va a ser el cultivo bacteriológico. Este va a aumentar si nosotros pues podemos usar uso de matraces, de cultivo. Y bueno, también es importante realizarlos si ha demostrado, por ejemplo, la presencia de ácido úrico u otros cristales en líquido sinovial, como lo que sería la gota y artritis séptica, que pueden coexistir al mismo tiempo, ¿no? Los cultivos bacteriológicos en este caso también van a ser los únicos estudios que van a poder proporcionar actualmente al médico una guía para ver si el tratamiento antimicrobiano de manera específica y qué tanto está haciendo de efecto en el paciente este. Y bueno, en el caso de una artritis gonocócica, este cultivo tiene sensibilidad menos del 10%. Y finalmente la reacción de cadena de polimerasa, la PCR, también conocida como la PCR, esta va a tener un alto grado de sensibilidad y especificidad para la emisión de microorganismos, tanto en el líquido y en el tejido sinovial. Ahora vamos a determinar que la PCR va a ser la técnica de elección para el diagnóstico de artritis gonocócica. Este va a ser muy sensible y específico para la detección de artritis tuberculosa y nos va a servir de una forma de poder comprobar si se ha eliminado con éxito el microorganismo agresor en artritis séptica, por ejemplo. Ahora, actualmente, por ejemplo, los estudios de PCR de líquido y tejidos sinoviales tiene ciertas formas, puede llegar a detectar ciertas formas crónicas de lo que sería artritis, incluida la artritis reumatoide, la artrosis, por ejemplo, también la artritis reactiva y la artritis indiferenciada, como indicando la presencia de estos microorganismos en bastantes pruebas. Ahora, como dato final, el análisis bioquímico del líquido sinovial, pues desde hace mucho tiempo se ha visto de que dentro de la práctica habitual del análisis se incluye la prueba de glucosa, proteínas y lactato deshidrogenasa en el líquido sinovial, y siempre hay que estar comparando como que los valores obtenidos de estas pruebas con los valores séricos. Muestras, por ejemplo, podemos encontrar en una muestra de artritis séptica concentraciones muy bajas de glucosa, concentraciones bastante altas de lactato, un pH bajo, y esto va a hacer referencia a que está existiendo un cambio en el metabolismo anaerobio. Y finalmente el líquido sinovial
pues altamente inflamatorio, por ejemplo, la artritis reumatoide, va a tener un perfil similar al que ya he mencionado, pero le vamos a adicionar que van a existir más concentraciones elevadas de proteínas y el LDH, y que en este caso los valores de presión de oxígeno en la sangre van a tener un intervalo hipóxico en el líquido sinovial de la artritis reumatoide. Y va a estar relacionado con el aumento del lactato y el valor de la presión de CO2 en sangre. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ok, chicos. ¿Quiénes son del grupo panel? Paola, ¿tienes la lista? Doctor, es Flores Porcel, María del Pilar. Ok. ¿Y quién más? María del Pilar. Presente, doctor. Muy bien, María, ¿con quiénes estás en el grupo de exposición? Con María Concepción, doctor. No, las dos María. Ok, Sí. empezamos contigo. Pregunta al grupo expositor. Dos preguntas. Ya, doctor. Lo que está escuchado, ¿no? En la exposición hablaron en cuanto a lo que sería la composición, cuando se analiza lo que es el líquido sinovial. ¿Qué podríamos encontrar, no? Doctor, ¿puedo contestar? Sí. Por ejemplo, lo que podríamos encontrar en el líquido sinovial sano, que este no es patológico, las características normales que se va a poseer, por ejemplo, va a ser lo que sería volumen aproximado de 1.1, una viscosidad relativa de 235 a 38 grados centígrados. También vamos a encontrar lo que sería el ácido hialurónico, proteínas totales, inmunoglobulinas, como lo que sería la IgG, la IgA, la IgM, parte de lo que sería complemento, y eso principalmente encontraríamos en líquido sinovial normal. Hablando con el micro apagado. María, segunda pregunta. Doctor, también en la exposición hablaron sobre la muestra, ¿no? Si es necesario, ¿cómo es el tipo de almacenamiento de la muestra, ¿no? De líquido sinovial. Para un análisis de laboratorio. Okay. Otra vez, doctor, análisis de laboratorio, creo que mencionó. ¿Cómo se tiene que mandar la muestra? ¿Qué cuidados se tiene que tener? Bueno, sí lo dijiste en la exposición, de la manera de resumen. La temperatura, sobre todo, si es que no iba a ser estudiado antes de realizar lo que es la artrocentesis, ¿no? Era ponerlo o mantenerlo a 4 grados Celsius. ¿Qué más? También era preferible añadir lo que era el EDTA para prevenir la coagulación. Ok. María, ¿hasta cuántas horas se puede tener el líquido sinovial o la muestra del líquido sinovial para poder procesarla sin necesidad de refrigerar? Si yo tomo una muestra del líquido sinovial, ¿cuántas horas tengo para mandarlo al laboratorio y lo procesen sin necesidad de que tenga que ponerle una refri? Bueno, hasta donde yo tengo entendido que tiene que ser un corto plazo, ¿no? No es inmediato que se tiene que enviar la muestra, pero es un tiempo muy corto, ¿no? De almacenamiento que debe tener. Ok, Carlos.
Sin refrigerar, dijo, doctor. Sí, o sea, ¿hasta cuánto tiempo yo podría tener la muestra y procesarla? Por ejemplo, es típico, ¿no? Que los pacientes dicen, un laboratorio, una hospitalización, doctor, mire, esta muestra tiene tanto tiempo, ¿me sirve o ya no me sirve? ¿Cuál es ese tiempo? Antes de... Más o menos 4 horas. ¿Okay? Se tiene 4 horas en promedio para decir si se puede o no. Podría todavía procesar la muestra sin ningún inconveniente. Ya después, si sé que va a demorar más tiempo, mejor lo refrigero. Es importante también lo del ETA. Que no siempre hay ETA, pero se puede usar también heparina sódica. ¿Okay? Entonces, cuando sean internos van a ver. Cuando sacan AGAS, que es un examen muy frecuente, que es vuestra primera complicación cuando sean internos, lo primero que van a decir, rayos, esto nunca nos han enseñado. No siempre van a ver las jeringas de AGA. La AGA es análisis de gases arteriales. No siempre se saca de una arteria, sí siempre de la arteria radial. Las jeringas son especiales porque tienen un anticoagulante, pero no siempre hay las jeringas, se terminan más que nada en el MINSA. Entonces se tiene que hacer jeringas heparinizadas. Una jeringa, le ponen un poco de heparina, lo heparinizan, sacan un poco de líquido, lo vuelven a poner a la ampolla de heparina. Esa ampollita camina durante toda vuestra rotación porque es la única que uso. Lo mismo se puede hacer también con los tubos de ensayo cuando voy a tomar una muestra para el líquido sinovial. Más que nada para el recuento celular, porque el líquido sinovial tiene fibrina y cuando no hacen eso, algunas veces pasa que el laboratorio dice muestra inadecuada, ¿qué pasó? Y el líquido sinovial se vuelve gelatina, ya no se puede procesar. ¿Ok? Para eso se hace eso. María Concepción, preguntas. Ya, doctores, dentro de su exposición mencionaron algunas características. ¿Me podrían decir, por favor, cuáles son las características físicas del líquido sinovial? Doctor, ¿puedo responder? Claro. En este caso, las características físicas del líquido sinovial va a ser principalmente va a ser un fluido viscoso de predominancia de color amarillento claro y que va a estar compuesto por proteínas plasmáticas, componentes celulares, moléculas lubricantes como la lubricina, la mucina, citoquinas y factores de crecimiento, y que es importante recalcar de que este se va a parecer bastante a lo que sería la clara del huevo, la viscosidad y el color. Ok, segunda pregunta, María. Ya, en cuanto a la viscosidad que has mencionado, ¿hay alguna forma de valorarlo o cómo se valora la viscosidad del líquido sinovial? Sí, de hecho hay, por ejemplo, cuando nosotros realizamos lo que sería el estudio del líquido sinovial, dentro de los 3 primeros pasos para ver lo que sería la parte macroscópica, uno de ellos es la viscosidad. Y hay, por ejemplo, una técnica que es, nosotros cuando vamos a extraer lo que sería el líquido sinovial, cuando finalicemos, podemos acercar como que el dedo, ¿ya? Cerca a la punta de la jeringa, de la aguja, y lo que podemos hacer es dejar caer un poco de lo que sería el líquido sinovial hacia el dedo, y en este caso, pues veríamos si fluye, estaríamos hablando de un líquido no inflamatorio, o sea, de lo que sería un líquido sinovial sano, se podría decir, y si en este caso gotea o está con mucha más con mucho más espesor de lo normal, en este caso estaríamos hablando de un líquido sinovial inflamatorio. Porque usualmente en el caso de derrames purulentos, podríamos ver
de que el líquido sinovial es bastante viscoso. Esa sería una forma de ver la viscosidad. Ok, ¿qué opinas, María Concepción? Aquí, doctor, sí, estoy de acuerdo. También sí, es la misma técnica, ¿no? Que le pide la compañera, dice que una gota desde la punta, se usa generalmente la punta de la aguja, ¿no? Ya. Con la cual se ha realizado la punción y se evalúa lo que es la longitud que alcanza, ¿no? El filamento que se va a desprender de la punta de la aguja. Normalmente este filamento debe medir entre 2,5 a 5 centímetros. Y otra forma de medición exacta, si queremos precisar más, podemos usar un dispositivo que se llama el viscosímetro. Ok. Respecto al líquido sinovial purulento, ¿es muy viscoso? Sí, doctor. Ya, María Concepción. Sí, doctor, ¿podría considerarse como variable? Ya. Carlos Alberto, ¿cómo es el líquido sinovial purulento respecto a la viscosidad? Doctor, ¿qué me preguntó? Está entrecortado. ¿Cómo es el líquido sinovial purulento respecto a la viscosidad? Ya. No salimos así que es bajo. Ya, o sea, ¿es muy viscoso o no es viscoso? No, menos viscoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la proteína, no va a haber mucho ácido hialurónico. Ok, ¿por qué? Programa la viscosidad. ¿Por qué no hay mucho ácido hialurónico? María del Pilar. Sí, doctor. ¿Por qué el líquido sinovial purulento es prácticamente, la viscosidad está disminuida? Ok, Anaí, Ana. La segunda ronda. Sí, doctor, justo leí algo de su pregunta y era porque se producía una liberación de enzimas proteolíticas en el líquido sinovial inflamado, el cual va a causar una disminución de la viscosidad en el líquido sinovial, doctor. Claro, exacto. Y aparte las bacterias producen hialuronidasa. Una de las proteínas por las que el líquido sinovial tiene esa viscosidad es el ácido hialurónico. Tal como dice Carlos, ¿no? Que está disminuido. El líquido sinovial purulento es líquido, es pus. O sea, no es viscoso, es líquido. Más bien la viscosidad está disminuida. ¿Sí? Es como un chocolate, más o menos. Eso en parte se debe a todo lo que mencionas, que hay enzimas proteolíticas y las bacterias producen hialuronidasa. Y la hialuronidasa degrada, es una enzima proteolítica que degrada el ácido hialurónico y por ende, por eso es esa viscosidad. ¿Okay? María Concepción, esto ya se los dije en las rotaciones, pero hay algunos de sus compañeros que todavía no han rotado. ¿Qué exámenes son los estudios más importantes para solicitar en el líquido sinovial? Sería, doctor, en el recuento celular, doctor. Ya, perfecto. Dentro de eso. Citológico. Sí. 2. Ese va a ser el más importante. El más importante, ok. ¿Y los otros dos? Porque son 3. El cultivo GRAM. Ya, GRAM y cultivo. Sí, y el análisis de microcristales. Ok, perfecto. María del Pilar, ¿cuáles son los tipos de líquido sinovial de acuerdo al número de células o recuento celular? Los tipos de líquido. Sí. Eran Ya, solo en resumen. El líquido
normal, mecánico, inflamatorio, séptico y hemorrágico. ¿Ok? Eso es importante. Todos los que ya han rotado saben la importancia y saben que hemos profundizado todo eso en la rotación. Y eso es para los que todavía no han rotado. Prioricen y den una lectura a eso. ¿Okay? A ver qué tipos, qué enfermedades están cursando puntual. Pregunta para Dai y para Carlos, la última. ¿En qué enfermedades el examen de líquido sinovial nos da el diagnóstico definitivo? Primero, a Dai, una enfermedad, solo una. Un ejemplo para que se entienda. Si yo tengo un estudio de líquido sinovial, podré definir con un estudio de líquido sinovial una artritis reumatoide. Haciendo el estudio de líquido sinovial, podré decir este paciente sí tiene artritis reumatoide. ¿Se puede? No, ¿no es cierto? No, doctor. No, porque ni siquiera está incluido dentro de los estudios. Sí puedo decir que es el líquido inflamatorio, que tal vez será ARC. Pero sí hay algunas enfermedades en las que sí puedo decir, este paciente tiene tal cosa. Uno de ellos es La gota, doctor. la gota. Perfecto. La gota. Si yo encuentro cristales de monourato sódico en un líquido sinovial, el paciente tiene gota, sí o sí. Es el criterio definitivo de gota. No es el único, sí, pero si lo encuentro, eso es suficiente para decir que tiene gota. Del mismo modo, pseudogota. Es por eso que hicimos esa exposición hoy, que nos tocaba hablar del tema, pero que vamos a hablar el próximo miércoles. Carlos Alberto, otra enfermedad. Doctor, sería una artritis séptica. Artritis séptica, exacto. Si yo encuentro el cultivo positivo, el paciente tiene artritis séptica. Pero si es negativo, no lo descarta. ¿Ok? Pero en caso de que sea positivo, sí. Son las enfermedades. Hay otras también, si tengo PCR para micobacterios, pero son peculiaridades. Pero la gota, pseudogota y la artritis séptica son enfermedades que sí se pueden diagnosticar con un examen de líquido sinovial. ¿Ok? En cambio, lupus, artritis espondilosa, todo, ahí es una ayuda diagnóstica nada más. Nos sirve para enfocar, pero ahí tenemos otras herramientas para diagnosticar. Sabemos que la artritis reumatoide tiene sus propios criterios, el lupus y todo. ¿Ok? Ok, chicos, nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta respecto al estudio líquido sinovial? Se habrán dado cuenta que el enfoque teórico es un poco distinto. En la parte práctica vemos otro tipo de aspectos o ítems en esta parte del estudio líquido sinovial. Aquí, lo más importante es lo que me han expuesto, ese enfoque teórico de dónde viene, qué se hace, cómo se hace, qué enfermedades se ve más o menos. Eso es importante. Ok, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de concluir? Ok, nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase, que es artritis o microcristales. Y la subsiguiente sería fibromialgia. En la siguiente clase ya vamos a definir la fecha del examen, que obviamente va a ser o la subsiguiente o esos días posteriores a esta clase que tengamos. ¿Ok? Su silencio me confirma que todo quedó claro. Sí, doctor, muchas gracias. Cuídense, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.